Un 13 de marzo de 2013, el mundo escuchó por primera vez un nombre que resonaría con fuerza en la historia de la Iglesia, Francisco. La multitud reunida en la plaza de San Pedro, expectante, escuchó el anuncio en latín, Habemus Papam. El primer papa latinoamericano, el primer jesuita en la historia en ocupar el trono de Pedro. Un pastor con un carisma arrollador, con un mensaje de humildad y sencillez que conmovió a millones. Pero como toda gran historia, la de Francisco está llena de luces y también de sombras. Los orígenes de Jorge Mario Bergoglio. Para comprender quién es Francisco, debemos viajar a su pasado. Jorge Mario Bergoglio nació el 17 de diciembre de 1936 en Buenos Aires, Argentina, en el seno de una familia de inmigrantes italianos. Su padre, Mario, era un contador ferroviario, y su madre, Regina, una ama de casa dedicada. Criado en un hogar profundamente católico, Jorge Mario creció entre valores de trabajo, austeridad y fe inquebrantable. Desde joven, sintió el llamado de Dios. A los 21 años ingresó en la Compañía de Jesús, la orden religiosa de los jesuitas, conocidos por su disciplina, su intelectualidad y su fuerte compromiso con la educación y la justicia social. Fue ordenado sacerdote en 1969, en plena efervescencia política y social en Argentina. Un líder con carisma y autoridad. Bergoglio no tardó en destacarse. Como provincial de los jesuitas en Argentina y luego como arzobispo de Buenos Aires, se convirtió en una figura cercana a la gente. Su estilo sencillo, su predilección por los pobres y su férrea oposición a los lujos del clero lo hicieron popular. Evitaba los autos oficiales, viajaba en transporte público y vivía en un pequeño departamento en lugar del opulento palacio episcopal. Pero detrás de su humildad había un líder firme, con ideas claras y una presencia que imponía respeto. En 2001, el Papa Juan Pablo II lo nombró cardenal, y poco a poco su figura comenzó a trascender más allá de Argentina. El primer Papa latinoamericano. Tras la histórica renuncia de Benedicto XVI, en marzo de 2013 los cardenales se reunieron en cónclave. Y allí, en la quinta votación, el cardenal Bergoglio fue elegido Papa. El mundo quedó en suspenso cuando apareció en el balcón de la Basílica de San Pedro. Francisco. Un nombre que evocaba a San Francisco de Asís, el santo de los pobres, el hombre que renunció a la riqueza para entregarse a los más necesitados. Desde el primer momento, su estilo rompió con los moldes tradicionales, rechazó la lujosa vestimenta papal. Prefirió un crucifijo de plata en lugar del de oro y pidió a la multitud que rezara por él antes de darles la bendición. Su sencillez conquistó a millones de fieles, y su pontificado comenzó con un aire de esperanza y renovación. El Papa del cambio y las polémicas. Pero los años fueron pasando, y el entusiasmo inicial comenzó a desvanecerse en algunos sectores de la Iglesia y la sociedad. Francisco se convirtió en un líder que generaba profundas divisiones. Por un lado, su mensaje de misericordia, su lucha contra la corrupción en la curia y su enfoque en los más vulnerables eran aplaudidos. Por otro, sus posturas ambiguas en temas sensibles comenzaron a inquietar a muchos. Su cercanía con líderes políticos y sociales de dudosa reputación generó críticas. En América Latina, sus elogios a ciertos gobernantes de escaso valor moral y ético despertaron recelo. Su falta de firmeza ante dictaduras y regímenes autoritarios en diversas partes del mundo llevó a muchos a preguntarse, ¿por qué el Papa no alza la voz con más fuerza? El peso de las decisiones y el desencanto de muchos. A medida que avanzaban los años, muchas de sus decisiones causaron malestar. En su país natal, Argentina, sus pronunciamientos, acciones y no acciones sobre la política local lo envolvieron en polémicas. Algunos lo acusaban de tomar partido, de rodearse de personas cuestionables y de no mantener la neutralidad que su investidura exigía. En el ámbito internacional, su reacción ante conflictos bélicos y crisis humanitarias también generó desilusión. Sus llamados a la paz, aunque bien intencionados, eran vistos por muchos como insuficientes ante la brutalidad de ciertos regímenes y agresores. Venezuela, durante la crisis venezolana, Francisco optó por una postura de mediación y diálogo, evitando condenas directas al gobierno de Nicolás Maduro. Esta actitud fue interpretada por algunos como una falta de apoyo a la oposición y a las víctimas de la represión. Cuba, aunque jugó un papel en el deshielo entre Cuba y Estados Unidos, sus declaraciones posteriores fueron vistas como insuficientes para denunciar las violaciones de derechos humanos en la isla. Analistas sugieren que la diplomacia discreta de la Iglesia busca abrir puertas, pero también puede ser percibida como complaciente con regímenes autoritarios.
Ucrania, tras la invasión rusa en 2022, el Papa Francisco inicialmente evitó mencionar directamente a Rusia, lo que generó críticas por parte de quienes esperaban una condena más firme. Aunque posteriormente apeló directamente a Putin para detener la espiral de violencia y muerte, algunos consideraron que su respuesta llegó tarde y tibia. El mismo Francisco, en algunas ocasiones, reconoció que su liderazgo no era infalible. Pero para algunos sectores, el desencanto ya estaba instalado. Legado y futuro. A pesar de las controversias, nadie puede negar que Francisco es un papa diferente. Su carisma, su cercanía con la gente y su insistencia en una iglesia más humilde y comprometida con los pobres dejan una huella imborrable. ¿Será recordado como un reformador valiente o como un líder que perdió el rumbo? ¿Como el papa que devolvió la humanidad al Vaticano o como el pontífice que dividió a la iglesia? El tiempo, como siempre, tendrá la última palabra. Esto fue un breve recorrido por la historia de Francisco, el papa del fin del mundo. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y dejar tu comentario. Nos vemos en la próxima historia.